como las aves, cubre el mar. Dios le bendiga, amigos y amigas. Este es un segmento más de su programa Palabra de Dios. Vamos a hablar en este día de un tema, los labradores malvados. Y eso vamos a utilizar la palabra en el libro de Marcos, capítulo 12. El libro de Marcos, capítulo 12, a partir del versículo 1, hay una historia, una parábola. ¿Qué cosa es una parábola? Una parábola es un relato que usa elementos de la vida diaria para enseñar una lección espiritual. Esta es una parábola que Jesús le dijo a los judíos. Entonces, el versículo 1 dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña. ¿Qué cosa es una viña? Una viña es un terreno que está sembrado con plantas de uva. La cercó de vallado, cavó un lagar. ¿Qué es un lagar? Un lagar es una instalación donde se pisan las uvas, con el objetivo de obtener el jugo y preparar el vino. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Labradores son aquellos que van a trabajar la viña, que van a sacar de las plantas el jugo de la uva para preparar los vinos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Al primero que el dueño envió, dice que lo golpearon. Entonces dice que el versículo 4, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Afrentado quiere decir herido, golpeado. El versículo 5, volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, le envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro? Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y procuraban prenderle porque entendía que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Jesús le enseñó a un grupo de judíos a través de esta parábola. Dijimos al comienzo que la parábola es una historia que toma cosas de la vida real. Aquí Jesús habló de una viña que no es más que un terreno con plantas de uvas, con un lugar donde esas uvas, los frutos, se pisan para sacar el jugo y ese jugo lo convierten en vino. Eso era algo de la vida diaria, pero Jesús nos quería enseñar una lección espiritual a través de eso. Fíjense cuál es la comparación. La parábola dice que después de un tiempo el dueño envió a uno de sus trabajadores para cobrar, porque la viña estaba siendo alquilada a los labradores. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo golpearon y lo regresaron donde el dueño de la viña. Pero él sucesivamente empezó a enviar otras personas, pero cada vez la agresión que hacían los labradores contra esas personas que enviaba el dueño eran más duras. O sea, rechazaban lo que el dueño de la viña, quería que le paguen por sus terrenos, por su viña, por el jugo que estaban sacando. A tal punto dice que en algún momento envió a otro y lo mataron. Y no solamente mataron
golpearon y mataron a varios, dice la Biblia, en lo que hemos leído, hasta que el dueño de la viña tuvo la brillante idea de enviar a su hijo amado, pensando que por ser el hijo del dueño de la viña lo iban a respetar. Pero lamentablemente ya ellos conspiraron, dijeron, no, ahora es el dueño de la viña, manda a su hijo, lo vamos a matar a su hijo y nos vamos a quedar con la heredad. Y tristemente hicieron esto con el hijo del dueño y lo eliminaron. Y lo echaron fuera de la viña. Ahora, ¿cuál es la aplicación? Fíjate en esto. El dueño de la viña es un comparativo de Dios. ¿Quiénes eran los labradores? Jesús en ese momento les estaba dando una enseñanza a los judíos. Los judíos eran los labradores. ¿Qué les estaba diciendo el dueño de la viña, que es Dios? Por muchas veces y por mucho tiempo yo le envié a muchas personas. Les envié profetas, les envié líderes, les envié hombres temerosos de Dios para que les hablaran a ustedes del plan que yo tengo con la humanidad. Pero ¿qué hicieron ustedes? Los desecharon. ¿Qué hicieron ustedes? Les dieron la espalda. ¿Qué hicieron ustedes? Les decía a los judíos, les estaba diciendo en otras palabras, no recibieron a las personas que yo les envié con un mensaje. Dice por último que el dueño de la viña tuvo la brillante idea de enviar a su hijo amado. Mira, Dios, como parte del plan de salvación para el ser humano, decidió enviarnos a ¿quién? A Jesús, su hijo amado. Pero dice la historia, la parábola, que conspiraron y mataron a su hijo. Mira lo que pasó con Jesús. Jesús fue enviado al pueblo judío, a su propio pueblo donde él había nacido, para anunciar el reino de Dios. Pero ¿qué hicieron los judíos? Lo rechazaron. No solamente lo rechazaron, lo mataron. Lo llevaron a una cruz. Eso fue lo que hicieron con el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros que no somos judíos, somos los gentiles? ¿Cuál es la enseñanza para este tiempo? Los principios espirituales están ahí. Dios de diferentes maneras, a ti amigo, a ti amiga que me estás escuchando como en esta oportunidad, Dios está permitiendo que tú escuches de su amor, de su misericordia, del plan que Él tuvo al punto de enviar a su Hijo amado para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Muchos cuando escuchan el Evangelio, muchos cuando escuchan hablar de Dios, le dan la espalda. No es similar a lo que hicieron estas personas. Los labradores rechazan lo que el dueño de la viña vino a anunciarles, a hablarles. Por eso que la parábola nos quiere enseñar una enseñanza espiritual. La enseñanza espiritual es que Dios a nosotros nos ha enviado diferentes personas que nos han hablado de su amor, nos ha enviado amigos, parientes, personas que no conocemos, de alguna manera, de una u otra manera, tú has escuchado el Evangelio. Pero al rechazar el Evangelio, has rechazado a Jesús. Pero Dios, por el gran amor que tiene contigo, tiene conmigo, decidió dentro de su plan para salvar a la humanidad, enviar a su Hijo amado. Y cuando nosotros decidimos no creer en lo que hizo Dios, Jesús en la cruz del Calvario, por ti y por mí, también lo rechazamos. Y figurativamente, cuando rechazamos a Jesús, también nos hacemos partícipes de lo que hicieron los judíos con él.
que lo crucificaron en la cruz del Calvario. Ni tú ni yo estuvimos ahí. Pero al rechazarlo a Él, al no reconocerlo, figurativamente también nos hacemos cómplices. ¿Qué vas a decidir tú? No es por casualidad que tú me estás escuchando, que este video llegó a tus manos, que lo estás viendo. No es casualidad. Soy yo, puede ser otro. El mensaje es el mismo. Dios te está llamando. Jesús te está llamando a tener comunión con Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo que hicieron los labradores? ¿Vas a ignorar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por amor a ti? Por amor a mí. Has escuchado de diferentes maneras y en diferentes formas, en diferentes tiempos, el Evangelio de Cristo. Esta es una oportunidad más que Dios te da para volver a Él. Porque de eso se trata. De eso se trata, de volver a Él. No importa en qué condición te encuentres, mientras hay vida y esperanza. Mientras hay vida y esperanza. Vuelve al Señor, amigo. Tú que le diste la espalda a Dios. Amiga, tú que le diste la espalda a Dios. Pensaste que lo que ibas a encontrar afuera era mejor de lo que Dios te ofrecía. Y ahora te das cuenta que fue un error. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Corre por tu vida. Yo quiero que ahí donde tú estés, si esta palabra llegó a tu corazón, yo quiero hacer una pequeña oración que tú puedas repetir conmigo y volver a tu comunión con el Señor. Repite conmigo allí donde te encuentras. Querido Jesús, reconozco lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, que viniste a morir por mis pecados. Perdóname por haberte dado la espalda. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero que seas el Señor de mi corazón. Entra en mi corazón, mora conmigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Con tu ayuda, yo te voy a servir hasta que tú vuelvas a buscarme. Dios te bendiga, amigo. Si hiciste esta oración, busca un grupo donde puedas congregarte. Busca un grupo donde puedas, una iglesia donde puedas aprender la palabra, tener comunión con el Señor. Dios te bendiga.